Bueno, queridos amigos, un momentito que voy a cerrar ahora un documento que tenía abierto. Bueno, me disculpáis estos pelos de punta. Ah, bueno, me los estoy dejando crecer por esa parte de la cabeza y hasta que no me crece una determinada longitud, pues se me quedan así parados, ¿no? Ya caerán. Pero es que tengo que acomodarme el pelo así porque si no se me queda no sé, hecho unos zorros, ¿no? Bueno, y después de estos comentarios sobre estilismo, hoy os traigo eh, el curso de Lingüística General de Ferdinand de Saussure. Supongo que habéis oído hablar del autor y de la obra. Si no, ahora oiréis hablar de ella, de ambos. Hay una muy buena traducción de Amado Alonso en castellano. O en español, vamos a decirlo así, porque es un argentino el que hace la traducción. Bien, como siempre, nos gusta hacer cuando tocamos un tema nuevo aquí en Mi amigo Freud, compartiremos con la audiencia unas notas introductorias. Por cierto, que no se me olvide, mm, aportaré unos apéndices, unos principios de fonología, o un apéndice sobre principios de fonología, mejor dicho. Am, Abordaremos los principios generales de la lingüística en un bloque específico. Luego seguiremos con la lingüística sincrónica. Un momentito. Sí. Posteriormente, la lingüística diacrónica, como no. Seguidamente, lingüística geográfica, cuestiones de lingüística retrospectiva. Y bueno, ahí acabará acabarán nuestras grabaciones sobre esta obra de Ferdinand de Saussure, el gran lingüista. Bien, ya me habéis oído decir que la ciencia es tarea que se va cumpliendo sin detenerse nunca. Ahora os comento, para que penséis un poco, que un sabio, como el autor de la obra que comentamos, puede ser tan ilustre por los problemas que se plantea y resuelve, como por los que
obliga a sus colegas y sucesores a replantear y resolver. El curso de Lingüística General de Ferdinand de Saussure es el mejor cuerpo organizado de doctrinas lingüísticas que ha producido el positivismo, el más profundo y a la vez el más clarificador. El concepto lingüístico de valor ha sido revolucionario y de una incalculable fecundidad científica. El funcionamiento entero de una lengua consiste en el juego de identidades y diferencias, valores y sus oposiciones. Os recordamos que el valor consiste en la solidaridad e interdependencia de una significación con las otras significaciones. Emana del sistema e implica la presencia concreta del sistema en cada uno de sus elementos. Muy despacio porque estas son cuestiones abstractas que conviene, sobre las que conviene reflexionéis. La significación, nos dice Saussure, no se sale del elemento aislado y de su idea representada. Bien, este concepto de o el concepto de las relaciones entre lengua y pensamiento, mucho más profundo que el meramente asociacionista de los neogramáticos, está en la misma dirección que la forma interior del lenguaje de Humboldt, la actitud categorial o clasificatoria de la razón-lenguaje de Bergson y la filosofía de las formas simbólicas de Cassirer. Lengua y pensamiento. Bueno, ya que hemos mencionado a los neogramáticos, diremos que uno de sus teóricos, Hermann Pohl, que escribe en alemán Prinzipien der Sprachgeschichte, concibe estas relaciones como una mera asociación de la imagen acústica, la palabra, con la idea de existencia autónoma, según la psicología asociacionista de Herbart, que presidió tranquila estos estudios durante 80 años.
Bien, así pues, el concepto de las relaciones entre lengua y pensamiento está en la misma dirección que la forma interior del lenguaje, de Humboldt, la actitud categorial o clasificatoria de la razón-lenguaje de Bergson y la filosofía de las formas simbólicas de Cassirer. No hay aspecto de la lingüística de los estudiados en el curso de Saussure al que su autor no haya aportado claridad y profundidad de conocimiento, unas veces llegando ya a la interpretación satisfactoria, otras obligando con sus proposiciones a los lingüistas posteriores a superarlo. En fonología, el grado de abertura de los sonidos como criterio de clasificación, la oposición de sonidos implosivos, la S de es, y explosivos, la S de se, y su utilísima teoría de la sílaba. En la diacronía, las distinciones entre cambio fonético y analogía, entre analogía y aglutinación, lingüística externa y lingüística interna, lingüística prospectiva y retrospectiva. En la sincronía, el discernimiento entre lengua oral y lengua literaria, entre oposición y diferencia, entre relaciones sintagmáticas o impresentia y asociativas o in absentia. En la vida histórico-geográfica de idiomas y dialectos, el espíritu de campanario o fuerza particularista y el intercambio o fuerza unificadora. Bien, una de las características de la mentalidad de Saussure es que cada distinción y cada delimitación de hechos está ya como encarnada en sus exigencias metodológicas, de modo que sus doctrinas han nacido más de las necesidades técnicas de la investigación que de la contemplación filosófica del objeto. Por supuesto, no todos son triunfos, y la crítica no ha tardado en descubrir los defectos de algunas virtudes del autor suizo. También Karl
Fosla ve en el lenguaje tales dualidades y su paralelo con Saussure, ya esbozado en nuestro prólogo a su filosofía del lenguaje, puede ayudarnos ahora a comprender de una vez las virtudes y las limitaciones del curso de Saussure. Yo prologué la filosofía del lenguaje de Karl Fosla, por eso el comentario. Saussure ve la complejidad del lenguaje también como Fosla, pero la rehúye como objeto de estudio y en busca de uno deslindado y homogéneo, da con la lengua, un autónomo sistema de signos, separado de su uso e independiente de los individuos que lo usan. Todo se paga. La lingüística de Saussure llega a una sorprendente claridad y simplicidad, pero a fuerza de eliminaciones, más aún a costa de descartar lo esencial en el lenguaje, el espíritu, como fenómeno específicamente humano. En parte por dar rigor científico a esta delimitación del objeto, en parte por la simplificación eliminatoria, ser la simplificación eliminatoria rasgo dominante en su estilo mental, Saussure concibe las dualidades apuntadas como antinomias irreductibles. Esta sorprendente concepción de las relaciones, de la falta de relación directa entre la diacronía y la sincronía, deslumbró a algunos, desconcertó a otros y por fin desató la oposición más viva y general. Aunque no elaborada en conceptos científicos tan estrictamente definidos, la dualidad de lingüística histórica y lingüística estática era una de las que regían como base en los estudios de los neogramáticos. Finales del siglo XIX y después, y aún antes, en el ruso Baudouin de Courtreney
y en el italiano Ascoli. Dualidad lingüística histórica y lingüística estática. En el primer Congreso Internacional de Lingüísticas, La Haya, 1928, los fonólogos Jacobson, Praga, Karszewski, Ginebra y Trubetskoy, Viena, llevan el primer ataque a fondo. Destacado el principio de Saussure en su mismo centro, los cambios fonéticos, la crítica ha conseguido dilucidar la cuestión también en los otros aspectos de la diacronía. Es pues evidente que las formas analógicas suponen un especial manejo del sistema. Se deben siempre a reacomodaciones del sistema. Y no solo las creaciones analógicas. Bueno, no iremos por aquí. No solo las creaciones analógicas son a la vez sincronía y diacronía. Este es el aspecto puesto también al descubierto por Terracini y especialmente por Walter von Warburg. Los métodos geográfico-lingüísticos de Gilles Legrand, su ingenioso husmeo de conflictos de nominación y su solución dentro del sistema de orientación para comprender el paso de una sincronía a una diacronía,
Pero Gilles Legon, con materiales exclusivamente geográficos, solo supo ver las fuerzas condicionantes de la necesidad, remedio de las insuficiencias de la lengua. Si otro género de materiales y otra ideología menos limitada que el positivismo, añado, le hubieran permitido ver el funcionamiento de las fuerzas libres del espíritu, afectividad, humor, juegos de la fantasía, Gilles habría sorprendido también el paso de la diacronía a la sincronía, llegando a una representación más satisfactoria de la vida del lenguaje. Bien, ante un ataque tan persistente y general, los raros mantenedores de la ortodoxia saussuriana se ven reducidos a la defensiva. Como dice el más estricto de ellos, Albert Sedgwick, después de estas críticas y de su aceptación, cabe preguntarnos, ¿queda rebajada en su valor la distinción saussuriana entre diacronía y sincronía? A nosotros nos parece que, bien al contrario, queda rectificada y depurada. El destino de la otra famosa antinomia, la de lengua y habla, está implicado en el de diacronía y sincronía, como que la inconexión de éstas se basaba en la postulada inconexión de lengua y habla. La importancia del discernimiento de estos dos aspectos del lenguaje es incalculable. La operatoria del funcionamiento de un idioma y la de su evolución
los modos de insertarse la libertad del estilo en las convenciones de la gramática y los modos de alterarse las convenciones del sistema conforme los actos individuales de estilo triunfan y se generalizan, la vida entera del lenguaje, en fin, se puede comprender con más profundidad y con mayor seguridad gracias a esta dualidad de conceptos. La ordenación resultante es esta. El estudio sincrónico del sistema tiene la primacía. Es más, es el único estrictamente lingüístico, porque el habla como individual es asistemática y como ejecutora de la lengua le es ajena, porque aún la lingüística diacrónica es lingüística a medias, ya que el objeto legítimo es la lengua como sistema y los cambios objeto de la lingüística diacrónica no se producen para Saussure directamente en el sistema, sino en sus elementos aislados, que de rebote pueden traer al sistema consecuencias fortuitas. Se suele decir que nada es tan importante como conocer la génesis de un estado dado. Es verdad, en cierto sentido. Las condiciones que han formado ese estado aclaran su verdadera naturaleza y nos libran de ciertas ilusiones. Pero eso justamente es lo que prueba que la diacronía no tiene su fin en sí misma. Esta ordenación de la ciencia y subordinación de sus partes se sustenta en el principio de que la lengua tiene una existencia concreta autónoma, independiente del habla. La lengua, discurre Saussure, no está en la parte ejecutiva, siempre individual, tampoco en la parte física, ni en la transmisión fisiológica. La lengua se puede localizar en la porción determinada del circuito donde una imagen acústica viene a asociarse con un concepto. Esta representación del acto coloquial, tan sugestiva didácticamente por sus seguros deslindes, es hoy insostenible en sus dos estaciones terminales. El asociacionismo, negado
Tampoco es real en el último momento el de la comprensión. El asociacionismo negado por el momento primero ejecutivo. Poner en el habla el centro de los estudios lingüísticos es hacer girar todo el sistema positivista de Saussure y encuadrarlo en la orientación espiritualista. Saussure rechaza muy hermosamente la concepción naturalista de Schleicher de la lengua como un organismo de vida autónoma y de crecimiento y evolución internos. Pero su positivismo le hizo suplantar esta concepción por otra mecanicista, en la que la lengua es un sistema igualmente autónomo, ajeno al habla, fuera del alcance de sus hablantes, y que funciona gracias a un juego de asociaciones y correspondencias entre los términos mismos, como con mecánica sideral, si se me permite decirlo así. He aquí, pues, como tanto del funcionamiento como de la evolución de una lengua, se consigue descartar la acción del espíritu. Vosotros mismos, a la hora, en el momento de la opinión. Pero ahora, enmendando la dislocación del eje de la lingüística, coznándola sobre el habla y no sobre la lengua, nuestro objeto de estudio recobra su concreta complejidad. Las antinomias de sincronía, diacronía, lengua, habla, cambio fonético, analógico, etc., quedan superadas, engranadas en su papel de dualidades funcionantes, como las dos piernas del andar. Se trata de una imagen de Fosla. Cuando una pierna avanza, la otra no está ociosa.
La diacronía tiene no menor dignidad científica que la sincronía, y la acción del espíritu preside todo el funcionamiento y toda la historia de la lengua. Sincronía, diacronía, lengua, habla, cambio fonético, analógico. Antinomias. Sigamos un poco más. No pensemos que con esto arrinconamos la lingüística de Saussure y abrazamos otra tendencia, porque si no, no la comentaríamos con tanta fruición. Para mejor, las prolongaciones y rectificaciones de las ideas de Saussure no han dañado lo más mínimo a la eficacia de sus métodos científicos tan magistralmente elaborados. Hasta aquí nuestros comentarios preliminares. Muy a menudo oímos a Ferdinand de Saussure deplorar la insuficiencia de los principios y de los métodos que caracterizaban a la lingüística, en cuyo ambiente había crecido su genio, y toda su vida buscó obstinadamente las leyes directrices que pudieran orientar su pensamiento a través de ese caos. Todos cuantos tuvieron el privilegio de seguir tan fecunda enseñanza lamentaron que de aquellos cursos no saliera un libro. Ahora entenderéis estas afirmaciones mías. Este resultado nos decepcionó más aún porque obligaciones profesionales nos habían impedido casi del todo aprovechar personalmente estas sus últimas enseñanzas, que señalaban en la carrera de Ferdinand de Saussure una etapa tan brillante como aquella otra, ya tan lejana, en que había aparecido su Mémoire sur les voyelles. Había, pues, que recurrir a las notas y apuntes de los estudiantes
cuadernos. Bueno, no nos alargamos más por aquí. ¿Qué es lo que iríamos a hacer con ese material? Ante todo, se requería un trabajo crítico previo. Pero ¿y luego? La forma de la enseñanza oral, a menudo contradictoria con la del libro, nos deparaba las más grandes dificultades. Se nos sugirió reproducir fielmente ciertos trozos particularmente originales. Esta idea nos agradó al pronto, pero luego vimos que perjudicaría al pensamiento de nuestro maestro al no presentar más que fragmentos de una construcción cuyo valor solo se revelaba en el conjunto. Y nos hemos decidido por una solución más atrevida, pero también creemos más racional. Intentar una reconstrucción, una síntesis a base del curso tercero, utilizando todos los materiales de que disponemos, comprendidas las notas personales de Ferdinand de Saussure. De ese trabajo de asimilación y de reconstrucción ha nacido el libro que no sin aprensión presentamos al público profesional y a todos los amigos de la lingüística. Nuestra idea orientadora ha sido la de trazar una obra orgánica sin prescindir de nada que pudiera contribuir a la impresión de conjunto. Así se explica que ciertas disciplinas estén apenas desfloradas. La semántica, por ejemplo. Y es que el maestro trabaja en profundidad y no se extiende por la superficie. Inversamente se nos reprochará quizá el haber reproducido desarrollos referentes a puntos ya adquiridos antes de Ferdinand de Saussure. Tenemos conciencia de toda la responsabilidad que asumimos ante la crítica, ante el autor mismo, que quizá no habría autorizado la publicación de estas páginas. Ginebra,
julio de 1915. Ahora entendéis. Firman comentarios que yo he recopilado, entresacado, resumido, para compartirlos con vosotros. Charles Valli y Albert Seghay. Los mismos que firmaron el prefacio a la segunda edición, diciendo que esta segunda edición no introduce cambio alguno esencial en el texto de la primera. Los mismos que firmaron el prefacio a la tercera, diciendo que fuera de algunas correcciones de detalle, esta edición repite a la anterior. Y ahora vamos con una ojeada a la historia de la lingüística. La ciencia que se ha constituido en torno de los hechos de lengua ha pasado por tres fases sucesivas antes de reconocer cuál es su verdadero y único objeto. Se comenzó por organizar lo que se llamaba la gramática. Este estudio, inaugurado por los griegos, continuado principalmente por los franceses, está fundado en la lógica y desprovisto de toda visión científica y desinteresada de la lengua misma. Lo que la gramática se propone únicamente es dar reglas para distinguir las formas correctas de las formas incorrectas. Es una disciplina normativa muy alejada de la pura observación y su punto de vista es necesariamente estrecho. Después apareció la filología. Ya en Alejandría existía una escuela filológica, pero este término se asocia sobre todo con el movimiento científico creado por Friedrich August Wolff a partir de 1777, que se continúa en nuestros días. La lengua no es el único objeto de la filología, que quiere sobre todo fijar, interpretar, comentar los textos. Este primer estudio la lleva a ocuparse también de la historia literaria, de las costumbres, de las instituciones, etc. En todas partes usa el método que le es propio, que es la crítica.
Si aborda cuestiones lingüísticas, es sobre todo para comparar textos de diferentes épocas, para determinar la lengua particular de cada autor, para descifrar y explicar inscripciones redactadas en una lengua arcaica u oscura. Sin duda, estas investigaciones son las que prepararon la lingüística histórica. Los trabajos de Ritschl sobre Plauto pueden ya llamarse lingüísticos, pero en ese terreno la crítica filológica falla en un punto, en que se atiene demasiado servilmente a la lengua escrita y olvida la lengua viviente. Por lo demás, la antigüedad grecolatina es la que la absorbe casi por entero. El tercer periodo comenzó cuando se descubrió que se podían comparar las lenguas entre sí. Este fue el origen de la filología comparativa o gramática comparada. En 1816, en una obra titulada Sistema de la conjugación del sánscrito, Franz Bopp estudió las relaciones que unen el sánscrito con el germánico, el griego, el latín, etc. No fue Bopp el primero en señalar esas afinidades y en admitir que todas esas lenguas pertenecían a una misma familia. Eso ya se había hecho antes que él, especialmente por el orientalista inglés William Jones, que murió en 1794. Pero algunas afirmaciones aisladas no prueban que en 1816 fueran ya comprendidas de modo general la significación y la importancia de esta verdad. 1816, fecha de la publicación de Sistema de la conjugación del sánscrito de Franz Bopp.
Bob no tiene, pues, el mérito de haber descubierto que el sánscrito es pariente de ciertos idiomas de Europa y de Asia, pero fue él quien comprendió que las relaciones entre lenguas parientes podían convertirse en la materia de una ciencia autónoma. Aclarar una lengua por medio de otra, explicar las formas de una por las formas de la otra, eso es lo que todavía no se había emprendido. Es muy dudoso que Bob hubiera podido crear su ciencia, por lo menos tan pronto, sin el descubrimiento del sánscrito. Esta lengua, al llegar como tercer testimonio junto al griego y el latín, le proporcionó una base de estudio más amplia y más sólida. Y esa ventaja se encontró aumentada por la circunstancia, por suerte inesperada, de que el sánscrito está en condiciones excepcionalmente favorables para aclarar esta comparación. Pongamos un ejemplo. Si se considera el paradigma del latín, genus, genus, generis, genere, genera, generum, etc., y el del griego genos, genios, genei, genia, geneon, etc., estas series no dicen nada, ni tomadas por separado ni comparadas entre sí. Pero otra cosa es en cuanto se les añade la serie correspondiente del sánscrito. Ganas, ganasi, ganasu, ganasam, etc. Basta con echar una mirada para percibir la relación que existe entre los paradigmas griego y latino. Admitiendo provisionalmente que ganas representa el estado primitivo, ya que eso ayuda a la explicación, se saca en conclusión que en las formas griegas ha debido desaparecer una S, genesos, que queda como genios, y así, etc. Cada vez que se encontraba entre dos vocales. Terminamos el comentario. Y se deduce luego que en las mismas condiciones la S se vuelve R en latín. Además, desde el punto de vista gramatical, el paradigma sánscrito sirve para precisar la noción de radical, pues este elemento corresponde a una unidad.
ganas perfectamente determinable y fija. El latín y el griego no conocieron más que en sus orígenes el estado que el sánscrito representa. La conservación de todas las eses indoeuropeas es pues lo que hace al sánscrito tan instructivo en este punto. Es verdad que en otros aspectos ha conservado menos los caracteres del prototipo. Así su vocalismo está completamente trastornado. Pero en general, los elementos originarios que conserva el sánscrito ayudan a la investigación de modo maravilloso. Y el azar lo ha convertido en una lengua muy propia para esclarecer a las otras en gran número de casos. Desde el comienzo se ven surgir junto a Bob otros lingüistas de calidad. Jacob Grimm, el fundador de los estudios germánicos, su gramática alemana se publicó de 1822 a 1836. Pott, cuyas investigaciones etimológicas pusieron en manos de los lingüistas una vasta suma de materiales. Kuhn, cuyos trabajos se ocupaban a la vez de la lingüística y de la mitología comparada. Los indianistas Benfield y Offert, entre otros. Bien, por fin, y estamos haciendo una historia de la lingüística sirviéndonos de la figura de Bob. Ahora estamos viajando, digámoslo así, de Bob a Schleicher. Por fin, decíamos, entre los últimos representantes de esta escuela. Hay que señalar muy especialmente a Max Milo, Georg Curtius
y August Schleicher, que acabamos de mencionar. Todos tres, cada cual a su manera, hicieron mucho por los estudios comparativos. Max Miller los popularizó con sus brillantes disertaciones, lecciones sobre la ciencia del lenguaje, 1861 en inglés. Pero ciertamente no pecó por exceso de conciencia. Curtius, filólogo distinguido, conocido sobre todo por sus principios de etimología griega, 1879, fue uno de los primeros en reconciliar la gramática comparada con la filología clásica. La filología había seguido con desconfianza los progresos de la nueva ciencia y esa desconfianza se había hecho recíproca. Schleicher fue, en fin, el primero que intentó codificar los resultados de las investigaciones parciales. Su compendio de gramática comparada de las lenguas indogermánicas de 1861 es una especie de sistematización de la ciencia fundada por Bob. Este libro, que prestó grandes servicios durante largo tiempo, es el que mejor evoca la fisonomía de la escuela comparatista, la cual en verdad constituye el primer periodo de la lingüística indoeuropea. Pero esta escuela, con haber tenido el mérito indisputable de abrir un campo nuevo y fecundo, no llegó a constituir la verdadera ciencia lingüística. Nunca se preocupó por determinar la naturaleza de su objeto de estudio, y sin tal operación elemental, una ciencia es incapaz de procurarse un método. El primer error y el que contiene un germen, en germen, todos los otros, es que en sus investigaciones, limitadas por lo demás a las lenguas indoeuropeas, nunca se preguntó la gramática comparada a qué conducían las comparaciones que establecía, qué es lo que significaban las relaciones que iba descubriendo. Fue exclusivamente comparativa en vez de ser histórica. Sin duda, la comparación es la condición necesaria para toda reconstrucción histórica, pero por sí sola no permite llegar a conclusiones. Y las conclusiones se les escapaban a los comparatistas.
tanto más cuanto que consideraban el desarrollo de dos lenguas como un naturalista lo haría con el cruzamiento de dos vegetales. Sliha, por ejemplo, que nos invita siempre a partir del indoeuropeo y que aparece en cierto sentido, pues, como muy historiador. No vacila en decir que en griego la E y la O son dos grados, Stufen del vocalismo. Es que el sánscrito presenta un sistema de alternancias vocálicas que sugiere esa idea de los grados. Suponiendo, pues, que se debieran recorrer esos grados separada y paralelamente en cada lengua, como los vegetales de la misma especie recorren independientemente unos de otros las mismas fases de desarrollo, Schleicher veía a la O del griego o en la O del griego un grado reforzado de la E, como veía en la A del sánscrito un refuerzo de la A. Bien, bueno, espero que me vayáis siguiendo. Quizá está siendo un poco demasiado para esta primera grabación de contenido lingüístico, pero los que se queden desde luego estarán convencidos. De hecho, se trata de una alternancia indoeuropea y continuamos con la exposición que se refleja de modo diferente en griego y en sánscrito, sin que haya paridad alguna necesaria entre los efectos gramaticales que desarrolla en una y en otra lengua. Este método exclusivamente comparativo implica todo un conjunto de concepciones erróneas que en nada corresponden a la realidad y que son extrañas a las verdaderas condiciones de todo lenguaje. Se consideraba la lengua como una esfera particular, un cuarto reino de la naturaleza. De ahí ciertas maneras de razonar que habrían chocado en cualquiera otra ciencia.
Hoy no podemos leer 8 o 10 líneas escritas en esa época sin quedarnos sorprendidos por las extravagancias del pensamiento y por los términos que se empleaban para justificarlas. Pero desde el punto de vista metodológico, el conocer esos errores no deja de tener su interés. Las fallas de una ciencia en sus comienzos son la imagen agrandada de las que cometen los individuos empeñados en las primeras investigaciones científicas. Y nosotros tendremos ocasión de señalar muchas de ellas en el curso de nuestra exposición, no tengáis ninguna duda de ello. Hasta 1870, más o menos, no se llegó a plantear la cuestión de cuáles son las condiciones de la vida de las lenguas. Se advirtió entonces que las correspondencias que las unen no son más que uno de los aspectos del fenómeno lingüístico, que la comparación no es más que un medio, un método para reconstruir los hechos. La lingüística propiamente dicha, que dio a la comparación el lugar que le corresponde exactamente, nació del estudio de las lenguas romances y de las lenguas germánicas. Los estudios románicos, inaugurados por Diez, su gramática de las lenguas romances data de 1836-1838, contribuyeron particularmente a acercar la lingüística a su objeto verdadero. Y es que los romanistas se hallaban en condiciones privilegiadas, desconocidas de los indoeuropeístas. Se conocía el latín, prototipo de las lenguas romances, y luego la abundancia de documentos permitía seguir la evolución de los idiomas en los detalles. Estas dos circunstancias limitaban el campo de las conjeturas y daban a toda la investigación una fisonomía particularmente concreta. Los germanistas estaban en situación análoga. Sin duda, el protogermánico no se conoce directamente, pero la historia de las lenguas de él derivadas se puede seguir con la ayuda de numerosos documentos a través de una larga serie de siglos. Y también los germanistas más apegados a la realidad llegaron a concepciones diferentes de las de los primeros indoeuropeístas. Un primer impulso se debió al americano Whitney, el autor de La vida del lenguaje en 1875. Poco después se formó una escuela nueva,
la de los neogramáticos. Jung gramático, cuyos jefes eran todos alemanes. Karl Burmann, Osthoff, los germanistas Braune, Eduard Sievers, Hermann Pohl, el eslavista Leskin, etc. Su mérito consistió en colocar en perspectiva histórica todos los resultados de la comparación y encadenar así los hechos en su orden natural. Hemos ya llegado a los neogramáticos, después de haber pasado por romanistas y germanistas. Gracias a los neogramáticos, ya no se vio en la lengua un organismo que se desarrolla por sí mismo, sino un producto del espíritu colectivo de los grupos lingüísticos. Al mismo tiempo se comprendió cuán erróneas e insuficientes eran las ideas de la filología y de la gramática comparada. La nueva escuela, ciñéndose cada vez más a la realidad, hizo guerra a la terminología de los comparatistas y especialmente a las metáforas y lógicas de que se servían. Desde entonces ya no se atrevía uno a decir la lengua hace esto o aquello, ni hablar de la vida de la lengua, etc., ya que la lengua no es una entidad y no existe más que los sujetos hablantes. Sin embargo, convendría no ir demasiado lejos, me parece a mí, y basta con entenderse. Hay ciertas imágenes de que no se puede prescindir. Exigir que uno no se sirva más que de términos que respondan a las realidades del lenguaje es pretender que esas realidades ya no tienen misterio para nosotros. Pero estamos muy lejos de tal cosa, ¿verdad? Así pues, nosotros no vacilaremos en emplear cuando llegue la ocasión algunas expresiones que fueron censuradas en su época. Terminamos diciendo que no obstante lo dicho, por grandes que sean los servicios prestados por esta escuela, la de los neogramáticos, no se puede decir que haya hecho la luz sobre el conjunto de la cuestión y todavía hoy los problemas fundamentales de la lingüística general aguardan solución. Bueno, nada más. Nos veremos pronto, si así lo queréis, así lo espero, hablando de la materia y tarea de la lingüística, sus relaciones, las de la lingüística con las ciencias conexas. Gracias
Muchísimas gracias por estar ahí, por la paciencia de escuchar esta larga exposición, pero me parece que la calidad del contenido, sin ser falsamente modesto, lo merece. Nos vemos pronto. Chao.